de la industria farmacéutica, don Marco Ivankovich, presidente del Colegio de Farmacéuticos, está con nosotros esta tarde. Don Marco, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, y a los compañeros también, la doctora Jara y el doctor NG. La doctora Gabriela Jara, que es propietaria de una farmacia independiente. Doctora, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Randall. Buenas tardes, compañeros. Y el doctor Fernando NG, que está con nosotros también, propietario de una farmacia independiente. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad para compartir cierta información en esta tarde. No, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Don Marco, ¿usted podría primero contarme qué es una farmacia independiente? Pues una farmacia independiente es una farmacia cuyo propietario por lo general es un farmacéutico y no tiene ningún vínculo con una cadena o con un grupo de farmacias. Es una sola farmacia. Es su farmacia. Es la farmacia que yo le preguntaba a Karina antes del corte, que era la farmacia Don Carlos, la farmacia Don Juan, la farmacia Doña Gabriela, la farmacia Don Fernando. Exactamente, y el propietario está allí, es el que la atiende por lo general. Ok. Bueno, antes de eso, hablemos cómo está más o menos dividido el mercado farmacéutico, porque hoy no solo están las farmacias de Don Carlos, Don Juan, Don Fernando y Doña Gabriela, sino que hay farmacias que son que hay en todos los cantones. Usted va a un cantón y ahí está la misma farmacia en todos los cantones. Correcto, sí, bueno, es que el mercado ha ido cambiando, aunque siempre han existido desde hace muchos años, ahí lo que nosotros llamamos el concepto de cadena de farmacias, que responden a un nombre, ¿verdad? Y pues hoy día tenemos ya varias, pero el mercado se ha ido ajustando a conceptos diferentes, porque tenemos obviamente las farmacias independientes, como las que ya describimos, las cadenas de farmacia, que hay varios tipos, pero también hoy tenemos un nuevo integrante en este concepto, que son las farmacias o cadenas de farmacias de formato de precio bajo. Es más o menos así está constituido el mercado. ¿Esa es la principal característica, el precio? Pues sí, definitivamente sí, eso es lo que hemos visto y es casualmente lo que se ha notado recientemente, de hace tal vez unos 8 o 10 años para acá. Es que estaba pensando que hay algunas características que las hacen parecerse más allá del precio. No sé, por ejemplo, una limitadísima cantidad de despachadores, porque evidentemente no tienen costos muy altos, entonces usted va y tiene una fila de 2 horas porque hay una persona despachando. Bueno, sí, es que también una de las formas en que muchas de estas entidades han buscado forma de abaratar costos es teniendo poco personal de apoyo. Uno estaba acostumbrado a que hace varios años usted llegaba a una farmacia y había muchos dependientes para darle apoyo. ¿De acuerdo? Además del farmacéutico siempre había un dependiente y por lo general había un administrador allí también, o un encargado de pedidos o de inventarios. Y usted tiene razón, ya hay algunos grupos de estos donde usted se va a encontrar muy poca gente, por lo general el farmacéutico solo o el farmacéutico y nada más alguien que le apoye. Además tienen instalaciones muy sucintas, digamos. A lo que me refiero es un par de anaqueles, un local muy pequeño. Exactamente, sí. Lo que pasa es que también, pues en una farmacia en general, para lo que hay que tener no se necesita mucho espacio. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy día pues también por ahorrar costos la gente busca, incluso en las mismas farmacias independientes, ya espacios más pequeños, porque el alquiler de un local es un costo importante. Claro, pero también siento yo, no sé qué opina usted, tiene que ver con la personalización. Cuando yo le hablaba de la farmacia, voy a poner un nombre ficticio, no sé, de alguien que fui ahí un dueño de una farmacia con ese nombre, pero no lo conozco, no sé, doña Ana. Entonces, resulta que tenía ese toque personal de la farmacia de doña Ana. Al toque personal me refiero que usted entraba y no sé, se encontraba la báscula en la entrada, que durante años había trabajado, por ejemplo, el mismo despachador, y entonces usted, si siempre compraba y conocía al mismo despachador de siempre, que siempre estaba el mismo cajero o cajera, que estaba decorado de alguna forma en particular, que usted sabía que tales días había promociones. Es decir, algo que no dependa necesariamente de la fuerza del mercado, sino de la decisión de su propietario. Sí, es que ese concepto, digamos, el concepto tradicional ha cambiado abismalmente. Entonces, primero, la rotación de personal, que ya es muy amplia. También, si nosotros entramos a muchos puntos que no son
atendidos por el propietario, pues entonces vamos a encontrar diferente gente todo el tiempo, incluyendo al farmacéutico. También nos encontramos rotación importante del farmacéutico en muchos de estos lugares. Sí. Además de el espacio físico en sí, ya lo que se hace es que se acondiciona en condiciones, por situaciones estratégicas, poco espacio, ya no hay no hay espacio para una báscula, por ejemplo. No hay espacio para tener a veces algunos cartelones, que era muy usual que se pusieran claro, algunos cartelones anunciando o digamos educando a los pacientes sobre algún tema en particular. No, y ahora cuesta más ver eso. Es más fácil ver, digamos, un anuncio más publicitario, incluso de algún medicamento, más hacia lo publicitario que algún tema de salud propiamente. Claro, que además tiene que ver con la fuerza de venta. Me animo a decirlo, porque cuando usted es el dueño de la farmacia, usted necesita vender. Y cuando necesita vender, entonces significa que eso se traduce en un trato personalizado, ¿verdad? Donde usted inclusive intenta aprenderse el nombre del paciente que llega o del usuario que llega, y entonces usted dice: hola, don Randall, ¿cómo le va? ¿Cómo está su mamá? Bien, usted, bien, gracias. Es que yo necesito este medicamento se me agotó, pero resulta que vea, este es otro, es de otra marca que tiene exactamente los mismos componentes, sirve para cualquier cosa, este es mi número, cualquier cosa me llama. Que eso impacta cuando usted es el dueño de la farmacia. Cuando usted realmente no es el dueño de la farmacia, sino que es dependiente, por ejemplo, de una cadena de farmacias, entonces realmente usted le podría dar igual, teóricamente, que venda o que no venda. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica le interesa no solamente la función propiamente del profesional en farmacia, sino también que los medicamentos sean despachados bajo una buena asesoría. Pero ese trato personalizado que veníamos acostumbrados hace unos años atrás, sí se ha ido perdiendo en muchos casos. ¿Por qué? Porque ahora es una fila que hay que atender a la gente, tenemos pocos minutos a veces para atender a la gente, entonces también esa asesoría personalizada se ha perdido mucho. Y hay muchos lugares donde usted llega nada más, pide el producto, se lo dan y se fue. No hay tiempo para conversar nada más, e incluso cosas relativas al mismo medicamento. Así es, ni el gracias. No, Gabriela, usted me podría, es que si digo el nombre de su farmacia me va a brincar hasta el techo del departamento comercial, pero le agradezco si me cuenta un poco, sin el nombre, más o menos cómo es su farmacia, cómo opera, cuál es la dinámica, porque me interesa establecer las diferencias de las dinámicas entre las farmacias independientes y las farmacias de cadena. Sí, claro, Randall. En realidad hay un punto muy importante que usted tocó, y es que el farmacéutico de una farmacia independiente necesita vender. Pero nunca esa venta podrá ser a costa de la salud de una persona. Nunca esa venta podrá ser a costa de una promoción engañosa. Nunca esa venta podrá ser a favor de una herramienta que no sea la más adecuada. Una farmacia, y hablo por la farmacia independiente que tenemos, brinda todos los servicios que se le pueden dar a un paciente, sea un paciente que adquiera un medicamento o no. Y le digo paciente, don Randall, porque en la farmacia nosotros no tenemos clientes ni usuarios, tenemos pacientes, y tenemos pacientes que tienen necesidades, necesidades que están garantizadas por la Constitución Política. Tienen derecho a un profesional que les hable de una forma certera, un profesional que ha sido avalado por el Sistema Nacional de Educación Superior, académicamente capacitado para poderle dar una recomendación. Entonces, este farmacéutico de comunidad, que bien lo mencionaba el doctor Ivankovich, no es que se ha ido perdiendo, es que la falta de regulaciones y de orden en el mercado lo han ido sacando, lo han ido asfixiando y lo han ido ahogando poco a poco. De hecho, me acaba de poner a reflexionar algo que nunca había pensado como paciente, que es, por ejemplo, cuando uno tiene una duda y no ha ido donde un médico que le recete, normalmente le pregunta al farmacéutico, ¿verdad? Y entonces uno puede llegar cuando, no sé, es algo que acabo de sospechar, pero que me acabo de dar cuenta que en algunos momentos han abusado en eso de mí como paciente. Yo llego a una farmacia de cadena, entonces digo: vea, es que tengo un dolor de cabeza muy intenso, ¿qué hay para el dolor de cabeza? Entonces me dice: esta pastilla. Y digo: güey, qué rápido, digamos, realmente la tenía en la punta de la lengua la respuesta. ¿Y cuánto cuesta? Y resulta que es la más cara de toda la gama de pastillas, y tal vez hace lo mismo que cualquier otra, que a diferencia de doña Ana, digamos, que tenía una farmacia cuando yo era pequeñito, entonces me decía: vea, es que hay dos opciones, o hay tres opciones que hacen exactamente lo mismo, está esta que es más cara, está esta de mitad de precio, está más baja, justamente porque usted decía a costa de la salud. Y es que yo supongo que hay grandes empresas además que, no sé, pueden darle una comisión a la farmacia por venta de medicamentos en lo particular, y entonces usted sabe que cualquier paciente que entre con dolor de cabeza, usted le receta el medicamento sobre el cual le dan comisión.
Claro que sí, Randall, ese tema que usted ha tocado es un tema muy sensible y es un tema sumamente importante, que podrían darse prácticas desleales en este tipo de comercialización que no deberían de darse, porque, si bien usted lo menciona, el farmacéutico está en obligación de brindarle una gama de oportunidad para que sea ese paciente quien, bajo toda la información y todo su conocimiento, pueda tomar una decisión y no inclinarnos o inclinarse hacia un medicamento porque tenga una estrategia o una alianza comercial en la que personalmente, pues le comentaba a mi compañero farmacéutico, el doctor Fernando, que yo llamo alianzas exterminadoras. Alianzas exterminadoras. Sí, señor, alianzas exterminadoras. Bueno, le recuerdo a nuestros oyentes y televidentes, porque este programa se ve en la noche en Canal 2, que están con nosotros en Twitter, @MonumentalCR, y en Noticias Monumental en Facebook. Yo tengo abiertos los mensajes directos del Facebook y de Twitter, así que pueden conmigo participar, pueden poner ustedes, así como yo he ido recordando la farmacia Don Pedro, Doña María y de todos los nombres que me inventé y los que no me inventé, podrían ustedes compartir conmigo sus experiencias con nosotros a través del Twitter, @MonumentalCR. ¿Se acuerda algo de esas farmacias de barrio, de la farmacia independiente, de la farmacia cercana a usted? Gracias, Rodrigo, fue el primero en participar. Ahorita leo la pregunta de Rodrigo. Don Fernando, ¿usted me podría contar lo mismo de su farmacia? ¿Qué caracteriza a su farmacia independiente? Bueno, yo lo que siento principalmente es el hecho de la confianza que depositan los pacientes que vienen a mi local, a mi farmacia, ¿verdad? Uno llega a conocerlos muy bien, le cuentan todos los problemas personales, uno ya entiende muchas veces los síntomas que tienen, y a veces no son necesariamente padecimientos físicos, son más cuestiones emocionales, y yo creo que el apoyo que uno da a la comunidad y a las personas, del solo hecho de escucharlos, darles ese tempito para que se desahoguen, ayuda mucho. Y yo creo que eso ha sido parte de un problema en los servicios de salud, ¿verdad? Esa deshumanización, ¿verdad? Vemos a las personas que entran a las farmacias, a veces no como en ciertos casos, ¿verdad? Digo yo, que entran como ahí viene el paciente que va a comprar tal cosa, y no como don Pedro, doña Carmen, que uno conoce a la familia, que conoce a los hijos, a los nietos, a todo el mundo, y uno sabe las vacunas que ya les puso de inicio de año y todo eso. O sea, es esa relación que yo siento que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y que la farmacia independiente se ha ido desplazando por esta situación que estamos viviendo hoy en día. No, de hecho, en buena hora, la doctora Jara, que me hizo la corrección, y me dijo: no somos pacientes, no son clientes ni usuarios, son pacientes. Se nos llenaron las redes sociales de consultas, así es que vamos a empezar. De hecho, hasta en Aracataca había farmacéutico, que era cuando Gabriel García Márquez se inspiró para crear Macondo. En su libro Vivir para Contarlo siempre habla del farmacéutico que tenía la única farmacia en Aracataca, que era justamente donde él se refugiaba, porque le contaba historias. El farmacéutico intentaba curar al pueblo. Dice Rodrigo, recomendar o recetar, ¿qué hacen los médicos farmacéuticos? Bueno, Randall, voy a hacerte una aclaración. Un médico no es farmacéutico. Un médico es un profesional en medicina y un farmacéutico es un profesional en farmacia. Okay. El farmacéutico te acompaña en todo el proceso sobre las consultas que tienen que ver exclusivamente con el medicamento. La dosificación, cuántas veces al día, si me lo puedo tomar con comida, sin comida, si los lácteos están indicados, si va a generar una interacción medicamentosa con otro medicamento, pero la división debe ser tajante. El médico diagnostica, y el médico es el que valora al paciente y el que sabe del diagnóstico, y el farmacéutico es la parte del eslabón profesional que le ayuda a ese paciente a cumplir con éxito la terapia, porque también recordemos, Randall, que es muy importante. Perdón, la terapia para el diagnóstico que hizo el médico. Exactamente. Y también muy importante porque hay pacientes que le llegan a usted a la farmacia, como mencionaba el doctor Fernando, que te llegan con una receta y vamos a hacer el despacho que por ley le corresponde al farmacéutico, pero resulta que ese paciente, el farmacéutico con bastante experiencia le pregunta si tiene algunos otros medicamentos, y entonces entra una gama importante de asesoramiento hacia ese paciente, decirle a qué horas son las mejores horas del día en las que puedes tomar su medicamento, porque algunos pueden causar sueño, algunos se van a disminuir su absorción por el vaciamiento gástrico, algunos no son recomendables tomarlos juntos con otros, y toda esta asesoría profesional
todos y todas las costarricenses pueden tenerlas en todas las farmacias a lo largo y a lo ancho del país a través de un profesional farmacéutico. ¿Que están obligados a hacerlo? Claro que sí, están obligados a hacerlo. No, Fernando, no Y sé es si nuestro quería deber realmente, es parte del servicio que nosotros brindamos como centro de salud realmente. Don Marco, no sé si quería agregar algo. Pues sí, casualmente, como le mencionaba hace un rato, pues en el colegio de farmacéuticos se vela por la profesión farmacéutico propiamente, pero casualmente que a nivel de farmacia la venta de un medicamento sea acompañada de un criterio profesional, una ayuda profesional, una guía, porque lo que nos interesa es que el paciente no sea un consumidor propiamente de medicamentos, sino que lo use para un momento determinado, para una situación determinada. Entonces, esa es la idea, que siempre tenga un apoyo de un profesional. Dice Mula de Carga, que es una de nuestras tuiteras más asiduas. Dice, muchas farmacias de cadena le cambian a uno la receta solo para venderle lo que ellos quieren. ¿Tomar? Pues sí, nosotros tenemos muchas quejas donde eso se da, claramente, y lo que pasa es que la ley faculta al farmacéutico a cambiar los productos. Sin embargo, ¿perdón? Sin justificación, porque podría cambiarlo si no hay. No, puede cambiarlo, puede cambiarlo que haya. Sin embargo, si expresamente el médico lo pone por escrito que no se deben cambiar esos productos, el farmacéutico o en la farmacia no le deben cambiar los productos. ¿Qué cree usted de esa legislación? Porque no sé, no conozco nada de farmacia, pero me parecería más lógico que no pueda cambiarlo a menos de que tenga causa justificada para hacerlo, y una causa justificada puede ser que esté agotado en el mercado. Correcto, sí, pues eso sería lo lógico. Ahora, se está, digamos, aquí apelando a que el farmacéutico va a usar un criterio meramente profesional. Ok, entonces él puede ver, dice, este producto que te están enviando tal vez es o muy caro y yo te conozco casualmente y yo sé que no vas a poder pagar esto, entonces eso solo pasará en una recomendación. Pero muchas veces se ven influenciados por asuntos meramente comerciales y esa es la parte que nos preocupa casualmente, y sobre todo cuando, que no debería ser así, cuando la receta es despachada por alguien que no es farmacéutico. Eso es más preocupante todavía. Por eso, en nuestro código pero acláreme algo, porque yo he ido un montón de veces a farmacias en mi vida y pocas veces, o sea, solo si yo le pido a la o el dependiente que me llame al farmacéutico, a la farmacéutica, es cuando viene. O sea, no es común, por ejemplo, que yo dé una receta y la revise el farmacéutico, la revisa el despachador. Solo si yo le digo, vea, es que tengo una duda, ¿usted me puede llamar al doctor? Digamos, realmente en la práctica solo así se hace. Pues no debe ser así. En realidad, o sea, perfectamente el despachador puede alistar la receta y todo, pero al final quien la revisa, quien la rotula y quien da el consejo al paciente tiene que ser el farmacéutico. Qué bueno saberlo. Creo que usaré ese consejo una vez por semana, si acaso. Bueno, de hecho la población está en la obligación de saber que así tiene que ser. El alistarla, el que vaya y recoja los medicamentos de los anaqueles y se lo aliste, está bien, lo puede hacer cualquier persona, pero quien tiene que chequear eso, siempre, así es, por ley. Doctor, pero afrontamos la realidad de que eso no pasa en el 95% de las veces. Es posible, pero así no debería de ser. Por eso la responsabilidad del despacho de recetas es única y exclusivamente del farmacéutico. Quien tiene que revisar las dosis es el farmacéutico. Quien tiene que rotular el producto es el farmacéutico. Ahora, aunque lo rotule otra persona que no sea el farmacéutico, quien tiene y está en la obligación de revisar que esté adecuadamente rotulado es el farmacéutico. Y finalmente, a la hora de dárselo al paciente, quien tiene que darle las recomendaciones, porque así debe ser en la gran mayoría de los casos, es el farmacéutico. Tiene que ser el farmacéutico quien le va a decir al paciente, mire, usted debe tomar este producto así, e incluso a veces por malicia sondear, mire, y usted está tomando algún otro producto similar, etcétera, porque esa es la función del farmacéutico, ver que no esté tomando el mismo producto a veces con diferente marca. Como no se le quitó el dolor, sigue tomando el producto que le recomendó el primer médico, va donde otro, le recomienda a otro, y resulta que a veces quien termina averiguando que está tomando
exactamente lo mismo, con dos marcas diferentes, es el farmacéutico. Claro. Y eso justamente a la hora de conversar con el paciente, a la hora de entregarle su receta, a la hora de darle ese consejo final. Pero usted me acaba de dar una luz como paciente, yo estoy como consumidor, doña Gabriela, ya, pero me acordé. Me acaba de dar una luz como paciente. Yo siempre puedo exigir que mi receta la revise el farmacéutico. No solamente debe exigirlo, es que en la farmacia quien debe hacerlo es el farmacéutico, por ley. ¿Y qué sanciones hay? No sé, resulta que eso no pasó y yo, no sé, me tomé una dosis equivocada porque venía en las indicaciones o algo. ¿Hay responsabilidad penal, civil sobre el farmacéutico? Bueno, sí tenemos un código de ética en el colegio, para comenzar, donde sanciona todo eso, porque está claramente descrito lo que es una de las funciones del regente farmacéutico es el despacho de recetas. Entonces lo tenemos bien tipificado en nuestro código de ética y obviamente hay sanciones para eso. Gabriela, ¿quiere agregar algo a este punto? Sí, claro, tal vez es importante, Randall, ubicar a los radioescuchas y a los televidentes de hoy en la noche, ¿verdad?, sobre la norma jurídica que da pie a lo que el doctor Ivankovich acaba de mencionar, ¿verdad? Eso se encuentra en el capítulo 7 del despacho de recetas, artículo 38, del reglamento de establecimientos farmacéuticos privados. En lo que dice y lo que nos interesa, dice: solo los farmacéuticos podrán despachar recetas de medicamentos y en todo caso están en la obligación de rechazar el despacho de toda receta que no esté conforme con las exigencias científicas, legales y reglamentarias. Este conocimiento es exclusivo del farmacéutico, del regente farmacéutico de cualquier establecimiento privado. Mencionabas también, ahora le preguntaba al doctor que si había alguna responsabilidad civil o alguna responsabilidad penal. El doctor Ivankovich, en representación del Colegio de Farmacéuticos, pues habla de una institución que no tiene capacidad jurídica para juzgar, pero sí la tienen los juzgados. Por supuesto que un farmacéutico ausente o un farmacéutico que se pueda comprobar con las pruebas que correspondan, que no despacha la receta, sino que es un dependiente, puede ser llevado a los tribunales de justicia, claro que sí. Don Fernando. Sí es importante el hecho de la revisión de la receta como tal. Lamentablemente yo creo que hoy en día en muchas de estas farmacias de alto volumen de ventas, a veces no las revisan. A mí me pasa mucho que me llegan con los productos y con la receta y me piden a mí que yo les ponga las indicaciones a los productos que compraron en estas farmacias de formato barato. Eso no es posible. O sea, yo le estaría haciendo el trabajo al otro, eso no... Pero esto pasa con los medicamentos que se compran con receta, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con los que se compran sin receta? Digamos, por ejemplo, si yo llego mañana y, no sé, pido X medicamento de venta libre, el farmacéutico también está en la obligación de tener cierta malicia y decirme: hey, ¿para qué quiere eso? Puedo ir a comprar 400 acetaminofén mañana. Claro, Randall, y eso es importantísimo. Usted acaba de tocar un tema sumamente importante para nuestro gremio: los medicamentos de venta libre. De las peores cosas que le ha sucedido al gremio farmacéutico, y usted ha puesto el dedo en un tema importante en la llaga. Claro que como farmacéutica tengo vocación, escogí libremente ser farmacéutica y ayudar al paciente. A mí cualquier paciente que me llegue a la farmacia, así sea que me diga: la compré donde el chino, la compré en Apulpe, la compré en el supermercado, por supuesto que lo voy a asesorar. Yo abogo por el bien de la salud de todos los pacientes que entran a la farmacia sin distingo alguno, porque esa es mi vocación, esa es la diferencia, sean o no adquiridos. Pero ya que usted toca el tema, es importante también traerlo a la mesa. Esos medicamentos de venta libre deben volver a las farmacias para que se pueda recibir una adecuada, no solamente una adecuada recomendación, una garantía de que ese medicamento ha contado con toda la cadena de almacenamiento como debe ser y se ha encontrado a temperaturas adecuadas para que tenga su eficacia terapéutica. Sí, porque de hecho es interesante. Acabo de pensar en el acetaminofén, que fue lo que mencioné. Pero por ejemplo, yo voy al súper de la esquina y puedo comprar una caja de acetaminofén que trae 100 tabletas. 100 tabletas de 10. De 500 miligramos, por lo general. Sí, pero digamos, la cantidad de pastillas que vienen en el blister son 10, ¿verdad? Son 10, por lo general. Entonces son 10 y la caja trae, no sé, 10 blister. Esos son 100 pastillas. Puedo comprar 2 cajas y llegar mañana y decir: es que tenía un dolor de cabeza que en 4 horas me tomé 10 acetaminofén. Hombre, es una barbaridad. Exacto.
Hay una discriminación de automedicación descontrolada por falta de regulación de las instituciones pertinentes en este sentido, que han hecho, en lugar de que la salud de la población vaya en aumento, va en detrimento de esto. Y el mayor, y hay una cifra en el Centro Nacional de Intoxicaciones que habla del hecho de que el mayor número de intoxicaciones que se dan en nuestra población es por medicamentos de venta libre en este caso. Y el acetaminofén en particular es uno de ellos. Sí, conozco una persona que tuvo, hoy ando terrible con las palabras, cuando el hígado se llena de acetaminofén, o no la puede procesar, cuando se toman un montón, da una hepatitis medicamentosa. Una hepatitis medicamentosa, un síndrome de Rey, ya hay varias patologías asociadas con el consumo indiscriminado de medicamentos. Son las 2:49. Les voy a leer algunas consultas que hay, pero no les voy a pedir que les respondan de una vez, sino vamos a ir a la pausa. De hecho, les cuento que yo siempre el invitado del programa escoge la canción de cierre, son 3, así que ahorita negociamos en la pausa comercial, a ver cómo vamos a cerrar. Pero Jason Sánchez toca uno de los temas que vamos a tocar al regresar, que es el de los precios. Porque dice Jason, buenas tardes, porque en México muchos medicamentos son hasta 3 veces más baratos que en Costa Rica. Laura Valverde nos recuerda una farmacia en Santo Domingo de Heredia, que era una farmacia independiente, dice atención de primera, dice Laura Valverde. Dice Manuel Murillo, pregúnteles a ellos sobre el push money y los viajes a congresos vacacionales que regalan los visitadores médicos. Dice, un momento, porque hay un montón de mensajes. Ya voy, porque hay un montón de mensajes y me devolví. Hay 1000 mensajes hoy en Monumental, imagínense, y me devolví a las 5 de la mañana, así que estoy un poco complicado, pero no quiero dejar de leer. Vamos a ver, dice Austin, dice, ¿existe alguna farmacia donde la gente haga o prepare el medicamento? Mari Carmen dice, en Ecuador medicamentos hechos en Costa Rica son más baratos que en Costa Rica. Muchas farmacias grandes las manejan como supermercados, los dependientes cobran, barren y hasta recetan. Zach dice, antes los farmacéuticos eran los doctores de consulta primaria. Ha presionado el Colegio de Médicos para que no mediquen. ¿Qué tan preparados están los dependientes de las farmacias? Y ya que en más de una ocasión ellos son los que recomiendan o interpretan la receta. Dice Rodrigo, lo que decía el doctor Ivankovich, falso, pero bueno, el doctor Ivankovich aceptó que en la mayoría de los casos no es así. Falso, todos hemos ido a una farmacia donde el dependiente receta, eso no es punible. SAC 406, otra de la complejidad de tener un negocio de tramitología, permisos, personal, proveedores que dan mejor precio por volumen. Ese es el tema del que hablaremos al regresar. Laura dice, los farmacéuticos cumplen una labor de asesoría que se pierde cuando no hay servicio en las farmacias. Tucán dice, con las farmacias está pasando lo mismo que con supermercados, son cadenas, por ende manejan las bandas de precios. Dice Andrés, ¿un farmacéutico le puede recetar algún medicamento sin haber sido prescrito por un médico general? Jason pregunta si este es el Twitter de Matices. Sí, es el de Monumental igual. Saúl Aguilar dice, la realidad es que los farmacéuticos recetan sin historia clínica ni examen físico. Laura dice, mejor no permitir el cambio de recetas en las farmacias, por algo le mandaron una receta específica. Rodrigo dice, sentido común me hace pensar que cada 10 medicamentos que despachas 9 son sin receta. Mari Carmen dice que los farmacéuticos son de gran ayuda en ciertos casos, porque pagarle 50,000 a un médico para que recete jarabe para la tos, no gracias. ¿Qué capacitación tienen los dependientes? Pregunta Jin Yang. Sergio Mena, el candidato presidencial, por cierto, pregunta, ¿las farmacias independientes o no coexisten? Lo urgente es que los farmacéuticos actúen éticamente, no importa dónde sirvan. Nuria dice, me ha pasado llegar a una farmacia a preguntar por el farmacéutico y que digan que no está, que vienen unas cuantas horas. Dice Chantel Umaña, Randall, si en su farmacia de preferencia el 95% de la receta no la revisa el regente, cambia de farmacia inmediatamente. Gracias, Chantel, pero estoy seguro que no solo yo. O sea, no sé, podríamos hacer una encuesta hoy de la última vez, si usted fue a una farmacia con una receta, se la entregó al dependiente, ¿cuántas veces se la revisó el farmacéutico? Tucán pregunta si han llevado a alguien a la justicia por estos temas. Miguel Quesada dice, hay un jarabe para la tos que es el primero que te recetan en todas las farmacias y no sirve para nada, fijo hay una comisión. Mari MV dice, importante incorporar la atención farmacéutica como práctica diaria tanto en lo privado como a nivel institucional. Eso, vieron la cantidad de participación, eso es en Twitter. En Facebook dice
Walter Adrián JS, el problema con estas farmacias que no son de cadena son sus costos y precios tan altos, a pesar de que tratemos de apoyar a los nacionales, demasiado abuso. Voy a cubrir el tema cuando regresemos, porque aquí está si es abuso o si son abusados ellos por las ventas de los medicamentos. Y Keylor Steven Castro dice 0 veces, ya hice la encuesta, 0 veces la revisa, ¿dónde podemos denunciar? Gracias. Y ve, Chantel, que no soy solo yo, todos tenemos entonces que cambiar urgentemente. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Doctores, una de las consultas que se han visto repetidas esta tarde, en medio de muchas, es el tema de los precios. Y de hecho, estaba viendo en la página del Infierno en Costa Rica el fin de semana, alguien denunciaba que compró algo creo que en una cadena de farmacias de bajo costo. ¿Cómo me dijo el doctor? Que las que clasificamos en formato bajo. Ok, donde salía, no sé, unos 2,000 colones más barato que en una farmacia independiente. Y entonces alguien aquí ponía en Twitter demasiado el abuso, porque es que las farmacias independientes tienen precios más altos que las farmacias de precio bajo. Bueno, ese es importantísimo también, ¿verdad? Un tema, son muchos matices, ¿verdad?, que tenemos en este tema. Está que bien estamos escogido conversando, el nombre del programa, yo no tengo ninguna. Exactamente, Randall. Pero aquí podemos darle una inversión a la afirmación o a la interrogante que hace la compañera. Definitivamente las farmacias independientes somos abusadas. Te comenté al principio que en lugar de alianzas estratégicas eran alianzas exterminadoras, ¿verdad? Ajá. Y te llamó la atención. Y somos abusadas por ese tipo de alianzas, donde no solamente la farmacia de formato de precio económico o la farmacia de cadena se pone de acuerdo con su droguería y su propio fabricante para hacer de toda la cadena de distribución un monopolio que afecta a todas las farmacias independientes. Te voy a ilustrar esto, Randall. Se habla mucho, o se ha hablado en este tema sobre la economía de escalas, ¿verdad? Entonces el que compra más le damos, y el que compra menos le damos. En este panorama, las farmacias independientes, aunque se pongan igual que estas otras farmacias de formato asequible o más económico, no les dan las mismas condiciones. Entonces, nosotros no abusamos, estamos siendo abusados por la falta de regulación en el mercado. Deme un instante, por favor, disculpen, es que creo que hay una información de última hora. Nuestra jefa de información, Febe Cruz, está esta tarde con nosotros. Doña Febe, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, invitados. Nada más disculpen, le robo un par de minutos. Cuéntanos. Evidentemente todos estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar el próximo domingo en la Convención Liberacionista, donde ya ahora sí Liberación Nacional tendrá un candidato que lo represente en 2018. Hoy el semanario Universidad publica una encuesta, Randall, donde básicamente dice que don Antonio ganaría la elección el próximo domingo sin garantía. ¿Por qué? Porque la muestra que utiliza es bastante pequeña. Ante toda esta situación y muchos comentarios durante todo el día, ha reaccionado don José María Figueres a esta situación y lo invito a que lo escuchemos de una vez. A mí con encuesticas. Usted y yo sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado y al cariño de los liberacionistas de corazón, el próximo domingo vamos a ganar. No caigamos en la trampa. Lo que buscan es distraernos y bajarnos el entusiasmo. Sigamos trabajando. El domingo mañanemos tempranito, firmemos con orgullo la adhesión a nuestro partido y votemos. ¡Vamos con todo! Ahí está don José María, que dice que están tratando de desanimarlos a sus seguidores, pero bueno, inmediatamente reaccionó también don Antonio. Lo escuchamos. Bueno, me parece una reacción muy desmedida. Por supuesto, hablar de que la Universidad de Costa Rica vende las encuestas. Yo que fui alumno de esa universidad, he sido profesor de esa universidad, fui miembro del Consejo Universitario y presidente de la FEUR, me siento ofendido. De hacerle un cargo de esa naturaleza a la universidad me parece que eso es muy grave y que no lo merece la institución más antigua de enseñanza superior universitaria en Costa Rica. Igualmente me parece que el resto de las firmas de Demoscopía, Opol, Cis Gallup, que todas lo han ubicado a él tan mal, me parece que es simplemente producto de que ya hay un momento en el que se pierde la serenidad, en que ya no se razona con prudencia, y me parece que es un grito ya de
de desesperación ante algo que es inminente, que es que sufrirá una aparatosa derrota el próximo domingo. Pero por supuesto los toñistas no nos hemos confiado, estamos trabajando, preparándonos, hemos organizado todo el país para poder obtener el resultado electoral que las encuestas dicen, y no vamos a confiarnos ni descansar un minuto hasta que no sean las 6 de la tarde. Bueno, ahí está. ¿Sabe dónde se resolverá esto? ¿Dónde? Mañana en el debate monumental, 9 de la mañana, estará aquí. Será la última vez en que usted, como elector, si va a salir a votar el domingo, escuche a José María Figueres, a Antonio Álvarez, a Sigifredo Baiza y a Rolando González. Es más, le voy a adelantar algo, es que usted siempre me pica para adelantar algo del debate. Es que por eso vine, Randall, porque sabía que usted lo iba a picar estas Sí. declaraciones de cara a lo que va a pasar mañana en esta cabina. Ok, en esta cabina mañana será la última vez que don Antonio le pregunte y debata directamente con don José María. Y será la última vez en toda la precampaña que don José María le pregunte y debata por última vez con Antonio Álvarez. Será la última vez que masivamente escuchemos a 3 de los 4 precandidatos del Partido de Liberación Nacional. Y el último bloque, que es a eso de las 11:40 de la mañana, será la última vez que usted los escuchará pedirle el voto. Por eso es que nos sirve ser el último debate. El debate de la decisión le hemos llamado para que usted nos escuche mañana, pero bueno, en vísperas de lo que va a pasar en esta cabina mañana y con todo el análisis que tenemos listo para llevarle un debate diferente, queríamos contarle lo que está pasando en este momento, que es evidentemente las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas y cómo las reciben las distintas tendencias? 7 de la noche, más detalle, Randall. Disculpe Gracias. que los molesté un minuto, pero nada más sabía que usted quería... Está usted disculpada, no se preocupe. Y bueno, continúen los doctores, disculpen, hasta luego. Gracias, Febe. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Nos contaba la doctora Jara sobre las diferencias de precios, y es interesante porque nos mandó una tuitera una diferencia de precios no entre una farmacia independiente y una farmacia de bajo costo, sino entre una farmacia de cadena y una farmacia de bajo costo, que las dos son de cadena, ¿verdad? Y lo curioso es que aún así la farmacia de bajo costo tiene el precio más alto que la farmacia en cadena. Yo me imagino a pura lógica que la farmacia independiente tendrá el producto un poquitito más caro, pero quiero que me aclaren aquí por qué. Porque es probable que la farmacia de precio, qué difícil no decir los nombres aquí, que la farmacia de formato bajo, ¿verdad? Y reciba una cantidad exorbitante de volumen de medicamentos por los cuales negoció. Por ejemplo, negocia un descuento adicional o comisiones o lo que sea, y entonces tiene el chance de generar menos comisión para sobrevivir, digamos, sobre el volumen de venta o el volumen de compra. La otra farmacia de cadena, que seguramente también venderá un montón, también compra el mismo volumen, pero lo vende más caro. Es decir, que tiene exactamente el mismo costo que la cadena de precio bajo, pero tiene una mayor comisión, ¿verdad? Inclusive hay cadenas que tienen dos modalidades, las de precio bajo y las de precio alto. En las del precio alto se ganan lo que están perdiendo, o lo que dejan de ganar, no necesariamente lo que están perdiendo, lo que dejan de ganar con la de precio bajo. ¿Es correcta la lectura que estoy haciendo, don Fernando? Sí, señor, por supuesto. Y parte de eso también hay que entender de que en este mercado lo que se paga barato en ciertas farmacias, en cierta manera, esa regalía que se le está dando a estas cadenas de formato barato, en cierta manera se le está cargando a las farmacias independientes. Entonces el paciente que compra en una farmacia independiente y el paciente siente que el producto está caro, es porque en cierta manera está subvencionando el precio de los precios baratos en el otro tipo de farmacias. Pero entonces, doctor, puede ser que yo venda agua tibia, yo soy el vendedor de agua tibia, el que produce el agua tibia, voy a su farmacia a venderle, voy a una cadena de precio bajo a venderle, voy a una cadena a venderle, solo yo vendo agua tibia en Costa Rica, y entonces resulta que me dice la de la cadena de la cadena grande, me dice, vea, yo le compro 1 millón de botellas. Entonces yo le digo, bueno, genial, yo le dejo la botella de agua tibia a 300 colones. Y entonces esa farmacia, que no es de formato precio bajo, vende cada una 1000. Tiene una utilidad bruta de 700. Okay. De ahí salgo a la farmacia de formato precio bajo, o que inclusive debe ser de la misma cadena de esta. Entonces le digo, bueno, usted también se la dejo en 300, porque me va a comprar otro 1 millón de botellas. Y entonces la farmacia de precio bajo dice, bueno, yo se la vendo a 400. Y entonces tiene una utilidad bruta de 100.
pero si son de la misma cadena, o sorpresa, si venden las dos, tienen igual una utilidad bruta de 800. Yo llego a su farmacia, don Fernando, y entonces yo digo, don Fernando, ¿cuántas botellas de agua tibia me va a comprar? Y entonces le digo, cómpreme 1 millón y se las dejo en 300 colones. Y me dice, jamás, pues, no, ¿a dónde las voy a meter? No puedo comprarle 1 millón de botellas, puedo comprarle 80 botellas. Entonces le digo, me va a comprar 80 botellas, bueno, se las dejo a 500. Y entonces usted me dice, suave un momento, usted me las está vendiendo más caro que lo que vende la farmacia que me pusieron en la esquina, que es de precio bajo. Esa es la realidad que hoy está enfrentando. Totalmente de acuerdo, eso es lo que estamos viviendo hoy en día en el mercado y nos sentimos víctimas de una situación en la cual hemos solicitado ayuda a los diferentes entes a nivel gubernamental y realmente sentimos que no hay voluntad política para entrarle a este tema. ¿Doña Gabriela? Sí, claro, de hecho usted ha hecho un comentario sumamente atinado. Imagínese que, retomando este ejemplo de las botellas, a mí me lo venden a 500. Yo le pongo un colón y me convertí en el eslabón que vende más caro. Y soy el que está teniendo la menor utilidad y dando un servicio a muchísimo mayor costo. Aprovecho, Randall, el comentario que hiciste con el asunto de que compro 1 millón. Y hablando a nivel de administración, si yo compro 1 millón de unidades, tengo que desplazarla, porque nadie va a comprar para tener y devolver cuando se venza. Y eso se convierte en uno de los problemas también, porque entonces compro 1 millón y tengo que sacarlo a costa de lo que sea, aunque no sea lo que el mercado necesita, aunque no sea lo que los pacientes requieren. ¿Y si rifa algo a la par de la botella? Y si además rifo algo, entonces de pronto que me puedo comprar hasta para 1 año, imagínense. Y los no sé, de un momento a otro se pone a rifar un carro a los que compran una botella. Entonces, la botella de agua tibia no solo la van a comprar los que tienen sed, sino los que se quieren pegar el carro. Los que se quieren pegar el carro. Y hacemos una concentración de la riqueza y le estamos impidiendo al paciente que vaya y asista a la farmacia de su elección. Ya estamos cercenando un derecho de libre elección que el paciente tiene para asistir a la farmacia que quiera. Y los estamos redireccionando a X o Y farmacias a que tomen un autobús, a que inviertan tiempo, a que comparen, a que se desplacen, violentándole el derecho al consumidor final de tener un acceso asequible en sus medicamentos en la farmacia que yo quiera, no en la que me digan que tengo que asistir. Doctora, en ese ejemplo que usted me acaba de dar, significa que a usted le sale más barato comprar mis botellas de agua tibia en la farmacia que le queda en la esquina para ganarle 100 colones aunque sea, que comprármela a mí que soy el productor. Es correcto. ¿Cuál es la solución aquí que ustedes ven? Digamos, porque es que hay dos formas de ver, hay muchas formas de verlos, pero hay dos en particular. Una es que a todos les den el mismo costo independientemente del volumen, lo que podría ser que se les suba el precio a las otras cadenas, o que a ustedes, farmacias independientes, les den los mismos beneficios de las grandes cadenas. Esto operaría al revés, sería tirar todas a precio bajo. Mira, exactamente es tirar todas a precio bajo y le voy a explicar por qué, porque es algo muy importante que usted tocó. Resulta que Costa Rica, y vamos a compararlo para complacer al doctor Ivankovich, en el área centroamericana, se convierte en el país que tiene el precio promedio por medicamento más alto. Si nosotros analizamos la composición del mercado, donde vemos que hay 1.100 farmacias en su totalidad, el 65% de estas farmacias son independientes y el 35% de estas farmacias pertenecen a cadena, cualquiera que ella sea, de formato barato o cadena. Podríamos pensar que la distribución de la riqueza debe ir parecido. Si tengo un 65% de farmacias independientes, ellos van a ser un 65% del mercado. Si analizamos los datos que arrojan los organismos competentes, vamos a ver que son 220 farmacias las que tienen más del 50% del mercado costarricense. En este sentido, lo que nosotros podemos hacer es, en una regulación, garantizarle a toda la población y a todos los pacientes un acceso más económico. Si les gustan los precios de formato barato, ellos se pueden extrapolar a todo el país con una regulación adecuada. La regulación no es sinónimo de un alza, al contrario, al haber esta desregulación en aras de un mercado, se ha hecho el abuso del consumidor final. Claro, es que la gente, cuando yo le hice esta última pregunta, la gente podría decir, pero qué injusto, Randall, mejor, no para los farmacéuticos, para los consumidores, entonces mejor que se mantenga así. Y así nosotros escogemos si vamos a una de precio bajo o una alto, porque si regulan todos se nos van a ir para arriba. Pero por eso le pregunté las diferencias entre la regulación. Don Fernando, ¿está de acuerdo en que la regulación debería de hacerse hacia abajo? Porque finalmente si las grandes empresas, si yo que vendo las botellas de agua tibia logro generarle descuentos
o beneficios por volumen de compra, el mercado nacional no va a crecer, es decir, siempre es exactamente la misma cantidad de gente la que compra. Sí, entonces claro, significa que yo puedo vender la misma cantidad de botellas de agua tibia, pues solo soy yo el que las produzco, a través de diferentes puntos de venta y garantizar un precio barato. Sí, yo lo que creo es que es importante hacer un análisis de los costos realmente, porque al día de hoy el que se ha visto más afectado dentro del eslabón ha sido las farmacias, principalmente las farmacias independientes, el punto de venta, que somos los que damos la cara a los pacientes. Y en este caso no se ha hecho como un análisis a profundidad de cuáles son los márgenes del laboratorio y cuáles son los márgenes de las droguerías, que si al final se hace un análisis a profundidad podríamos ver, si sabemos cuáles son los márgenes de ellos, podríamos ver si se bajan o no, porque en este momento no sabemos si son muy altos. Y en este caso, casualmente, el martes pasado hubo un foro en la Asamblea Legislativa. En el foro, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, invitó al foro para hablar sobre el tema de regulación de precios de medicamentos, y él hizo mención, si ustedes desean, ustedes pueden ingresar a la página, no estoy haciendo publicidad al diputado, si quieren ingresan al Facebook del diputado, pues es oyente nuestro, no sé. Ahí está, ellos subieron esa charla, y en esa charla él menciona que él pidió una información al Ministerio de Economía. Yo durante estos años no sabía esa información, me sorprendió escuchar eso. Él menciona un oficio del Ministerio de Economía, el oficio 169-2017, que habla de los márgenes de utilidad de un producto. Él dio un ejemplo, nada más, y él mencionaba que para un producto que se llama desquetoprofeno, él menciona que el margen del laboratorio era más o menos de un 163%, y de la droguería de un 189%. Entonces, ¿en dónde se está quedando la riqueza? Es donde ahí se pregunta uno cómo se está dando la distribución de la riqueza en este momento, y los que estamos dando la cara estamos quedando como ladrones. Pero el mercado ha ido cambiando en los últimos 2 años tal vez, porque yo recuerdo que antes efectivamente había farmacias de formato de precio bajo, ¿verdad? que habían logrado establecer precios muy bajos, digamos, sacrificando parte de su utilidad a cambio de compras de volúmenes muy altos, ¿verdad? Había cadenas que normalmente eran muy caras, y las farmacias independientes estaban a la mitad, están entre la farmacia barata y la cadena. Pero tengo la impresión de que en estos 2 años las cadenas dijeron, claro, aquí es donde está el negocio. Compraron las cadenas chiquiticas, las de formato bajo, así tienen 2, digamos, tienen una cara y otra baja, y como tener un consultorio en Cartago y otro en Pinares, digamos, entonces usted cobra el doble en Pinares y en Cartago y exactamente el mismo doctor, y entonces ustedes pasaron a ser los más caros del mercado. ¿Eso es cierta esa percepción mía? Es correcta. Ok, además, ¿qué es push money? Bueno, el push money, podríamos sacarlo de deducción literaria, ¿verdad? Es un empuje de dinero. Es una práctica que se acostumbra, que está definida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad? Como aquella estrategia que se destina para impulsar un producto X o Y. El push money es también, como te digo, no voy a hacer publicidad a ningún lado, no es en todas las farmacias donde se pone en práctica. No, porque si usted compra 80 botellas de agua, ¿para qué le va a dar push money? Pero si me compro 1.000.000, le ofrezco el push money a la par. Claro, hay muchas de esas estrategias que se utilizan de mercadeo, como te digo, y el push money no solamente, Randall, constituye precisamente en eso, en darle, bueno, me sacas esta botella y te pago tanto, me compras tantas y te pago tantas. Bueno, me compras tantas y te regalo tantas. Todavía peor, ¿verdad? Según un estoqueo de inventario importante en las farmacias independientes. O veamos el otro comentario que por ahí leía usted también. Me compras tantas y de pronto si una hija cumple 15 años o ponemos de acuerdo, entonces compras vos 1.000.000 y tenemos X o Y médicos por acá, te redireccionamos las recetas de los médicos y se le carga todo eso al consumidor final, ¿verdad? Que es un tema que se ha establecido muy light, se le ha hablado muy light, pero que es muy importante porque también incide directamente sobre el precio que tiene el medicamento. Pero si usted lo que me acaba de decir es que hay casas que venden medicamentos que le ofrecen a una farmacia en particular en cadena redirigir las recetas de médicos cercanos, digamos,
hacia esa farmacia. Es correcto. Ok, y seguramente esos médicos cercanos irán a un congreso sobre los beneficios de ese medicamento en particular que vende solo esa casa farmacéutica en Aruba una semana, y el congreso dura 30 minutos y el resto de horas es diversión. Es más o menos así. Completamente cierto, Randall, y prácticas en las que estamos completamente en desacuerdo. Me interesa el comentario, doctor, de Walter Sega. Es que Walter Sega dice: de Randall, finalmente es una cuestión de mercado, desgraciadamente es así. Yo estoy de acuerdo con Walter Sega, es una cuestión de mercado, eso es innegable. Aquí yo creo que la naturaleza del producto es lo que hace la diferencia. O sea, es decir, un medicamento no es un producto que usted adquiera porque quiere. Es decir, yo no digo, qué chiva, se ven 200 acetaminofén en la pared de la casa. No es algo que yo quiera comprar, es algo que yo necesito comprar, y que tiene que ver con el derecho a la salud, que está incluido en la Constitución política. Entonces, aunque estoy de acuerdo con Walter de que efectivamente es una cuestión de mercado, es una cuestión de mercado hacia un producto de necesidad. Bueno, usted tiene razón en ese sentido. Es que tenemos que separar los bienes meramente comerciales a un bien esencial, como es la salud, y el medicamento califica ahí. El problema que tenemos es que se le están dando características meramente comerciales a los medicamentos, y eso es lo que nos preocupa. Y por eso tiene que haber, o sea, siempre tiene que haber algún tipo de regulación en ese sentido, porque no es lo mismo que yo pueda abstenerme de cambiar el carro, por ejemplo, porque de ahí la situación está difícil, entonces no voy a poder cambiarlo, a abstenerme de comprar un medicamento porque lo necesito, porque padezco de hipertensión. Entonces es una diferencia muy grande entre los dos bienes. Entonces esa es la preocupación nuestra. Doctora. A mí me gustaría agregar también, Randall, que por ahí hay un proverbio muy conocido que dice, ¿verdad? Quien no conoce la historia comete los mismos errores. Nosotros tenemos relativamente cerca de nuestro país, países donde la desregulación ha llegado a tales extremos, porque en este momento el paciente está pensando a un corto plazo. Simplemente aquí lo consigo más barato y lo tengo. Trascendamos un poco más. ¿Qué pasó en la República de Chile? Donde se exterminaron las pequeñas poco a poco, con este mismo criterio que no está malo, con este sentimiento de que es una cosa del mercado. La salud no es una cosa del mercado. La salud es un bien de interés público tutelado por el Estado, y por lo tanto deben y tienen que haber instituciones como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y Ministerio de Salud también, quienes obligados por la garantía del artículo 50 de nuestra Constitución política y obligados por la Ley de Promoción de la Competencia y Efectiva Defensa del Consumidor, hacer regulaciones que garanticen a los pacientes tener un acceso a lo largo y a lo ancho del país. Y eso tiene que regularse, no podemos dejarlo al mercado. Esto es deshumanizar el proceso y estar a favor de los que tienen más poder en este momento de la cadena de abastecimiento, que empieza con el laboratorio fabricante, continúa con la droguería y termina con la farmacia. Pero vean ustedes qué suerte, el ministro de Salud estará aquí el viernes. Será el próximo programa, Matices, después de ustedes, será el de don Fernando Llorca, que nos ha confirmado, por cierto, esta mañana, que vamos a hablar de andaderas, pero bueno, el programa es muy largo como para no abordarle alguno de este tema. Adolfo dice: el asunto y triste es que a nivel mundial se da el fenómeno de lo caro de las medicinas, y todo empieza por las farmacéuticas, sí, con los productores de medicamentos. No sé, es que, por ejemplo, cuando uno dice es una realidad de mercado, yo me imagino, vamos a ver ahora, que sean de las farmacias, que sea de consumo masivo, porque yo quiera, no sé, maquillaje, desodorante, maquillaje, digamos, maquillaje, que es algo, porque el desodorante, por favor, no lo necesita, el maquillaje no necesariamente, digamos. Entonces uno dice, bueno, yo ahí entiendo que la libertad de mercado se mueva. Sí, o sea, claro, que usted tenga un maquillaje que es en su farmacia, doctora, que sea 10 veces más caro que otro, ahí está es tema de mercado. Pero cuando tiene que ver con la pastilla para controlar la presión alta, ¿verdad? Digamos, ahí uno lo ve diferente. Se me acaba de venir a la memoria, por ejemplo, el trastuzumab, que es un medicamento carísimo que la primera generación fue para el cáncer de mama, que se dio una lucha interminable en la Sala Constitucional costarricense sobre si la caja debería de haber hecho
debería comprar ese medicamento para una sola paciente, y tiene un nombre un poco perverso, no, de eso se lo recuerdo, es costo-efectividad. La efectividad es que la paciente viva el costo de lo que cuesta la medicina, y la caja había determinado que no, una vida no vale. Eso, esa vida nos las contó Cintia Solano hace un par de semanas aquí en Matices, que vino la fundadora de Anasobi, que ganó ese recurso amparo, y entonces decía, bueno, hace 11 años que presenté el recurso, ya el costo del medicamento se cubrió de sobra, porque el medicamento puede ser la diferencia en la calidad de vida de una persona, en que una persona sigue respirando. Así es que, bueno, les agradezco mucho estar aquí. Es curioso, al inicio de la entrevista les dije, bueno, vamos a hablar de este tema, pero si se nos agota muy rápido, vamos a hablar de 7 temas más. Bueno, de ahí nos quedamos en el primero. Funcionó, doctor Imakovich, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias más bien a ustedes por tomarnos en cuenta. De esos lo invito otra vez porque me quedó temas que son importantes, era muy importante, pero por ejemplo la destrucción de medicamentos me pareció absolutamente sustancial. Doctor, apréndalo porque va a tener que despedirse. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que tienen. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por permitirnos expresarnos por este medio. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.